Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando estés escuchando esto. Bienvenido y bienvenida un día más a un vídeo en el que voy a intentar conjugar, relacionar distintas ideas y pensamientos que se me han pasado por la mente esta semana para darles un poquito de coherencia y contároslo. Así que nada, voy a empezar esta vez sin libro de por medio, voy a ir rasita y al pie, directo al grano, porque bueno, este vídeo es más de experiencias, ¿vale? Así que arranco. Me he dado cuenta, bueno, no ahora, pero sí que lo he pensado esta semana, de que yo soy una persona que se relaciona con los objetos de una forma muy romántica. Quiero decir con esto que desarrollo un vínculo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte con objetos que de por sí no tienen un gran valor material. Por ejemplo rápido. Yo puedo tener en mi habitación un recuerdo, una figurita, lo que sea, de plástico, de cerámica, una piedra de hecho. Yo tengo piedras en mi habitación que no recuerdo ni cómo han llegado allí, ni en qué ruta las cogí, ni... Ya se me ha olvidado. Pero a lo mejor me llevan acompañando 10 o 15 años. Y me resulta inconcebible ir un día al campo y tirar esas piedras. De hecho, esto no lo tenía yo planificado hablar de ello, pero aquí tengo una de esas piedras, metida en un botecico aquí. Pues a mí me parecería una barbaridad ahora mismo salir al campo y decir, bueno, piedra, te libero. No lo sé. Es como que hubiera desarrollado ya una especie de vínculo con este objeto que, como veis, no tiene ningún valor económico en sí mismo, pero me pasa. No sé, llamadme extraño. Llamadme extraño, puede ser. Em, Donde sí creo que también se me manifiesta mucho el apego que tengo yo por lo ritualizado, por decirlo así, por lo ritual, por el dar tradición a las cosas, es en ciertos espacios como por ejemplo son los bares. Porque, por ejemplo, mis amigos y yo tenemos por costumbre siempre a un bar, que os puedo asegurar que no es el mejor de los bares. Pero sin embargo, algunas veces alguien nos dice, oye, ¿cómo no vas a otro sitio? Y a mí de verdad yo lo vivo como una auténtica herejía, como como una auténtica barbaridad el poder siquiera pensar o proponer ir a otro bar que no sea ese. Pese a que vamos, tengo clarísimo que les hay mejores. Porque ya he depositado en ese espacio, he depositado tantos recuerdos en ese espacio, he depositado tantas vivencias, tantas experiencias, tantas risas, tantas y tantas cosas, que como digo lo viviría como una auténtica traición a mi propio pasado, a mi propia tradición. No sé, realmente demasiado romántico quizá y poco práctico, pero bueno. En relación a esto, ya por pasar a un tema que también me ocurre con estas cosas de cómo vivo con los espacios, bueno, yo soy de la ciudad de Valladolid y me ocurre que la resignifico mucho a la ciudad, mejor dicho, distintos espacios de la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? A que me llama la atención la forma en la que yo vivo como a lo mejor hay un espacio de la ciudad, un barrio, por ejemplo, que me conozco, que sé dónde estás, que conozco sus calles y sus plazas, pero que sin embargo no le he rellenado esa idea de ese barrio de ningún tipo de emoción, de vivencia, de experiencia, de persona, de actividad que haya realizado en él, porque no ha participado en mi vida, o mi vida no se ha desarrollado en ese escenario como es ese barrio. Y puedo pasear por él y verlo casi como un decorado. Pero sin embargo puede ocurrir algo en mi vida, conocer a un grupo de personas, empezar a hacer X actividad, que haga que ese barrio se convierta en eje de mi vida. Porque las personas protagonistas en mi vida empiezan a vivir allí, porque la actividad que empiezo a desarrollar se desarrolla allí. De golpe y porrazo, esas personas desaparecen y esa actividad cambia y ese barrio otra vez pasa a ser un completo decorado. La putada es cuando, habiéndose convertido otra vez en un decorado, vuelves a ese espacio y recuerdas un poco todo lo que era y cómo fue en algunos momentos el eje de tu vida y te das cuenta, porque eso le da un sentido de temporalidad, esa resignificación que has hecho de ese espacio, primero no era nada, luego fue eje de esa vida que vivías, luego se volvió a abandonar ese espacio y de repente has recordado cuando fue eje. Pues eso le da una noción de temporalidad a tu propio desarrollo como persona, yo creo. Y es muy interesante eso. Es yo creo que muy interesante el ver cómo hay espacios de la ciudad que en un momento no significaban nada y de repente lo significaron todo, volvieron a perderlo, etcétera. Y en relación a esto también de cómo se viven los espacios, ha ocurrido lamentablemente
la semana pasada el funeral por las víctimas de Adamuz. Y simplemente en relación a esto quería un poco ensalzar lo que yo creo que son los verdaderos ejes también de la vida de muchos pueblos, que no son tanto los bares, porque hay pueblos en los que no hay bares, aunque parezca una locura, sino son las iglesias. Porque hay veces que son muy poco visitadas y gran parte de los fines de semana pasan vacías. A veces ni siquiera hay un cura que les atienda, sino que son muchos curas los que, perdón, son muchas iglesias las que dependen de un solo cura. Pero cuando las personas de ese pueblo o personas vinculadas a ese pueblo se tienen que enfrentar o disfrutar a veces los cambios de etapa en la vida, como puede ser un bautismo, una comunión, un casamiento o lamentablemente también un funeral, la iglesia es ese espacio que se elige, es el espacio que la comunidad elige, aunque la ignore durante semanas, es el espacio que la comunidad elige para celebrar los tránsitos importantes de la vida, de uno mismo y de los que quiere. Y no digo esto desde un punto de vista religioso, porque se puede ser perfectamente ateo y emocionarse o querer que a un familiar suyo le despidan en una iglesia, en la iglesia de su pueblo. Voy más a lo que el espacio supone y a la importancia del espacio y a que siempre se recurra a ese espacio para las cosas que realmente importan. Simplemente, en ensalzar las iglesias de los pueblos, más que de las ciudades, porque yo creo que no es que sean más impersonales las iglesias de las ciudades, pero al haber más, pues no tienen tanto protagonismo como las de un pueblo que, como digo, para mí son una especie de plaza pública espiritual o vital de los habitantes de los pueblos. Y en relación a esto, ya abandonamos un poco el tema de cómo vivimos los espacios, pero en relación a esto quería yo hablar de un tema un poco polémico, porque un día iba yo con un amigo mío yendo a Cantabria y me dijo, oye, así de la nada, ¿y tú qué canción usarías para darle letra al himno de España? Y dije yo, madre mía, vaya pregunta, amigo. Pero la verdad que lo pensé y no se me ocurrió absolutamente nada. Y bueno, me puso él algunas opciones que él manejaba, que barruntaba, y la verdad que hubo una de ellas que me pareció idónea, que es España camisa blanca de Ana Belén. ¿Por qué me parece idónea? Porque como veréis, si os ponéis a buscar un poco, la mayoría de himnos nacionales de países europeos, por ejemplo, de lo que hablan es un poco de las bondades idealizadas completamente de su país. Hablan de que tienen la cerveza más buena, los prados más verdes, las mujeres más guapas y los hombres más fuertes. Y todo el país es así, ¿no? Pero hemos hablado en este canal de lo que es el antiheroísmo, ¿no? De lo que son los antihéroes y de cómo ese realismo vital en el que hay una conjugación completa de lo bueno y lo malo es, no digo exclusivo, pero típico de España y de su tradición literaria, por ejemplo, y Ana Belén, en España Camisa Blanca, hace un poco eso. No se produce un ensalzamiento irracional e idealista de España y de sus valores y de su historia, sino que simplemente se produce una exposición, digamos, de alguna manera, de los sentimientos que genera en esta persona, en Ana Belén, el ser hija de España, entre comillas, de sus cosas buenas, de sus cosas malas, de sus bondades, de sus pecados, de cómo la condiciona España, de cómo la aporta también España. Digamos que no es un ensalzamiento idealista e irracional, es un amor que desarrolla por su país, porque de hecho hay una línea en la que dice quererte tanto me cuesta tan poco, si no recuerdo mal, creo que es así. Es como digo, la expresión del cariño y del amor por el país, no de una forma idealista e irracional, efectivamente, sino de un amor basado en el conocimiento pleno de, en este caso, la comunidad a la que pertenece, que es España, su país. Así que nada, sé que es un tema un poco que sería muy difícil de llegar a un acuerdo sobre esto entre todos nosotros, pero bueno, oye, quién sabe. Así que nada, pues solo quería decir que hasta aquí llega y oye, si se os ocurre a vosotros, a vosotras una propuesta para Himno de España, pues estoy encantado de escucharla. Así que nada, un saludo.